Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Bienvenidos al quinto programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa contamos, en primer lugar y como siempre, con el resumen de las noticias más destacadas de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en el pupitre digital, nuestra sección de entrevistas, sentamos al doctor Abel González, director del Departamento de Criminología de la Universidad Distancia de Madrid y especialista en bullying y ciberbullying, para hablar del último estudio sobre acoso escolar presentado por Gestionando Hijos y la empresa Toto, además de otros aspectos relacionados con la convivencia en las aulas, un tema que preocupa y ocupa cada vez más a los directivos de los centros de enseñanza. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? Del uso de los ordenadores portátiles en las aulas. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Andalucía refuerza la detección de casos de acoso escolar en la comunidad. La Consejería de Educación y Deporte de Andalucía ha informado sobre un registro dedicado a detectar casos de bullying en el ámbito educativo y poder así discriminar determinadas conductas en detrimento de la convivencia pacífica. Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte, ha manifestado que de esta manera será posible concretar la verdadera dimensión de los problemas, llevar a cabo un seguimiento y establecer medidas adecuadas para prevenir conflictos y resolverlos. El propósito general es actualizar la normativa, además de incorporar mejoras en los protocolos existentes. Educación para contrarrestar el cambio climático. La ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones, Isabel Celaá, ha defendido esta postura en el reciente encuentro celebrado con un grupo de escolares de educación primaria de diferentes comunidades autónomas, un acto celebrado en el Ministerio con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Madrid, en el que además los alumnos han presentado un decálogo sobre una educación para el desarrollo sostenible y por el clima. Celaá afirma que la educación es la principal herramienta que tenemos para alcanzar la gran transformación, al tiempo que reitera su compromiso para potenciar los contenidos vinculados con el medio ambiente en el currículo, además de promover acciones a través de la asignatura denominada Valores Cívicos y Éticos. El profesor más longevo de España se jubila tras más de 60 años como docente. Se llama Pablo Fernández, es salesiano, deja la tiza en las aulas y se jubila a los 86 años después de haber trabajado más de 60 como docente. Don Pablo, como le conocen de manera cariñosa a los alumnos, ha impartido sus últimas clases en el Centro Educativo Salesiano María Auxiliadora de Salamanca. El 29 de noviembre le rindieron homenaje en una emotiva despedida organizada por un grupo de alumnos y antiguos estudiantes con una entrañable frase del fundador de los salesianos, San Juan Bosco: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Mientras don Pablo aseguraba que el secreto de su éxito como profesor de filosofía había sido querer a sus alumnos y orientarles de la mejor manera posible para la vida. Escuelas Católicas firma un convenio para el fomento del empleo de personas con discapacidad. El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha destacado que este acuerdo supone un esfuerzo, un refuerzo también y un impulso a las acciones que desde hace años desarrollan los centros educativos de escuelas católicas en el ámbito de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. En su opinión, aunar esfuerzos con una de las entidades más importantes y pioneras en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad supone avanzar en la igualdad real de estas personas. Con este convenio, dice Escuelas Católicas, que en el ámbito educativo apuesta por la integración tanto en centros ordinarios como de educación especial, se compromete a redoblar sus esfuerzos con un objetivo común: la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Samsung e Iberdrola promoverán los objetivos de desarrollo sostenible en los colegios madrileños. Gracias a la colaboración de Samsung e Iberdrola, los colegios de Madrid desarrollarán los objetivos de desarrollo sostenible, llamados los ODS, y promoverán la participación en la consecución de la Agenda 2030. Por su parte, Samsung va a donar unos 2.900 dispositivos informativos a los colegios públicos y concertados de la comunidad, e Iberdrola va a desarrollar formación para profesores. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en colaboración con Samsung e Iberdrola, ha puesto a disposición de todos los centros de la Comunidad de Madrid la iniciativa ODS al Cole, un proyecto de voluntariado corporativo multiempresa de voluntariado y estrategia impulsado por Iberdrola, con el que se quiere trasladar la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible a los alumnos de primaria de la comunidad. El grupo Cefudima abre su primera sede fuera de España. Tras más de 40 años en España, con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia, el grupo Cefudima ha elegido Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para abrir su primera sede internacional. El centro de estudios tendrá la denominación de Instituto Especializado de Educación Superior CEF Santo Domingo e iniciará su actividad el próximo curso académico 2020-2021. CEF Santo Domingo oferta estudios relacionados con la dirección y la administración de empresas y, como viene siendo habitual, habrá cabida para estudios en su modalidad presencial, semipresencial y también online. De igual modo, másteres oficiales en banca y asesoría financiera, marketing, negocios internacionales, dirección financiera, MBA y dirección de recursos humanos. Por otro lado, este nuevo centro dará la posibilidad de obtener una doble titulación oficial de carácter español que expide la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, pudiendo contar los estudiantes con un periodo optativo de inmersión académica internacional en España. La oferta formativa de CEF Santo Domingo también contará con programas de especialización y formación continua relacionados con impuestos, finanzas, emprendimiento, digitalización, innovación y Big Data. Incluso las empresas que necesiten alguno de los estudios disponibles pueden contratar una formación adaptada y específica que se adecue a sus propias necesidades. Más de 1.500 dominicanos han estudiado ya con el CEF y con la UDIMA. Hoy, en el pupitre digital, el doctor Abel González, director del Departamento de Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid. Abel, recientemente se ha publicado el primer estudio sobre la percepción de la sociedad española sobre el bullying, elaborado por la empresa Toto y Gestionando Hijos, que arroja cifras bastante preocupantes. Por un lado, nos habla de que 1 de cada 5 niños ha sufrido el acoso escolar. Abel, ¿qué opinión te merece tras años estudiando esta disciplina, esta problemática? Bueno, en este sentido estamos acostumbrados a tener multitud de datos y disparidad de datos. Y lo que nosotros siempre venimos a decir que lo más importante en este tipo de estudios es la definición del maltrato y acoso entre escolares, la definición del bullying. Porque muchos estudios nos hemos encontrado, y de hecho con otro colega, con Pedro Campoy, hemos publicado en ese sentido para diferenciar incluso en el tema de ciberacoso, ciberbullying, que no es lo mismo el ciberacoso general con el ciberbullying, no son lo mismo muchos problemas que existen en el ámbito educativo al bullying. El bullying tiene que tener una serie de características fundamentales. La principal es que sea frecuente en el tiempo. Otra es que haya una desproporción de fuerzas entre el agresor y la víctima. Y todo esto, cuando vamos a preguntar a los chavales, a los chicos y las chicas, por este problema, lo tienen que tener muy claro, y las preguntas que tenemos que hacer tienen que ser muy claras en cuanto a esa definición para conocer las cifras. Yo viendo este estudio, pues primero me congratula el ver que existe un estudio sobre la percepción del bullying. ¿Por qué? Porque es muy importante la percepción que pueda existir. Nosotros venimos denunciando lo siguiente, ¿no? Que se estaba analizando el problema del bullying. Ya escuchamos en los centros educativos por parte incluso de los profesores de es que le están haciendo bullying, cuando es un problema puntual que nada tiene que ver con el bullying. E incluso en la sociedad en general, me está haciendo bullying en el trabajo, cuando no. Es decir, estamos banalizando ese problema, y en algún curso que hemos organizado, alguna publicación que hemos hecho, así lo hemos dicho, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque dejamos de conocer las características fundamentales para poder intervenir sobre el problema. En este estudio en concreto, que sea 1 de cada 5 chavales,
lo veo que son cifras muy abultadas para lo que nos dicen otros estudios. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esas cifras, resulta que en una clase de 25 chavales tenemos 5 chavales que están sufriendo bullying. No, las cifras que tenemos y los datos más importantes nos dicen que el índice de bullying, tal y como se conoce, que sea frecuente, que haya desproporción de fuerzas, que la víctima no pueda salir de esa situación, se sitúa por debajo del 1%. Y son los estudios más potentes y más importantes que tenemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Otra cosa es que se den problemas puntuales que puedan derivar en bullying, que eso sí, tenemos cifras pues más elevadas y sí podríamos hablar incluso de 1 de cada 5 niños. Es que 1 de cada 5 niños es un 20%, eso es una barbaridad. Es una barbaridad comparándolo con otros estudios, sin entrar en la metodología de este estudio, sin entrar en cómo se ha hecho este estudio. Y sí me gustaría dejar aquí claro una cuestión importante, y es que tenemos datos muy interesantes que no teníamos hasta el momento, que son precisamente datos de la policía sobre víctimas de acoso. En una pregunta parlamentaria que se realizó en el año 2018 sobre víctimas referidas al año 2017, pues las estadísticas recogidas por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y los cuerpos de policía local nos dice que hubo en toda España 1.054 casos. ¿Cuántos niños tenemos escolarizados en España? Eso es un 0,0%. Son las cifras que tenemos, de lo que se ha judicializado, lo que ha llegado a instancias policiales, que sobre esto también podríamos hablar largo y tendido sobre el introducir a la policía en los centros educativos y cómo la securización también está llegando a este problema, que yo creo que tiene que ser un problema que se trate eminentemente desde el punto de vista educativo. Y eso nos lleva a otro problema, y es que como los profesores se ven sin recursos, que es otra de las cuestiones que salen aquí. Yo te quería, Abel, preguntar por este estudio, quizá sea casi más también igual de preocupante, es la falta de formación por parte del profesorado. ¿Cómo habla de que, 2 de cada 10 docentes dicen no estar preparados para resolver esta situación? Estos datos sí están acorde a lo que conocemos, los datos que ya nos decía en el año 2005 el Defensor del Pueblo, en el año 2000 el estudio del Defensor del Pueblo, los 2 estudios que hizo, 2000 y 2005, que no sé por qué no se han continuado haciendo, porque eran súper importantes en este sentido y arrojan luz. Pues vemos este otro estudio, como tú decías, que es el 77% de profesores. 2 de cada 10 docentes piensan no estar preparados. Sí, pero el luego 77 dicen no tener ninguna formación. Exacto. Es que el que dice para estar preparado hay que estar formado. Exactamente. Y esto está en consonancia a lo que decía con otros estudios en los que los profesores vienen reiterando de manera frecuente el no poseer herramientas para hacer frente a estos problemas. Incluso en algunos casos pues nos hemos encontrado que no saben si ellos son competentes para hacer frente a estos problemas. Pero esta problemática radica en lo siguiente, y es que en los títulos universitarios de magisterio no existe esta formación, habría que darlo. En los máster de educación secundaria no habría que darlo. Aquí desde esta universidad pues yo participo en algún trabajo fin de máster sobre convivencia y precisamente trabajamos programas en ese sentido. Y luego no olvides, Víctor, también el posgrado online que tenemos de convivencia escolar y mediación de conflictos, que precisamente tratamos de dar solución a ese problema, a lo que nos están diciendo los profesores. Pues esto también en base a mi experiencia con los centros educativos, que como sabes, estuve 4 años visitando 100 centros educativos con los que teníamos contacto en la zona del noreste de Madrid, y en los que también he estado formando a profesores, pues me lo he encontrado, que necesitan esta formación. Háblanos también desde el aspecto también del programa de ese experto universitario en convivencia escolar y mediación de conflictos. ¿Cuál es un poco también la novedad? Se aborda desde el punto de vista criminológico, pero ¿desde qué otros puntos de vista hay que abordar? Criminológico puramente dicho, porque siempre esto no tira para atrás, estamos criminalizando. No. Desde el punto de vista de que la criminología, la formación que se da en criminología y las competencias que se adquieren en criminología y la función que tiene la criminología es preventiva. Y la prevención primaria se realiza en los colegios. Desde ese punto de vista es novedoso por lo siguiente, porque aplicamos técnicas de prevención de conflictos, de prevención de conducta antisocial a la realidad de los centros educativos, y luego lo aunamos con diferentes cuestiones relacionadas con la pedagogía. Es decir,
eminentemente centrado en el mundo educativo, pero sobre todo lo novedoso es que queremos aplicarlo a la realidad y que nuestros alumnos de este posgrado de convivencia escolar y mediación de conflictos que tenemos en la UDIMA con School Market. Y porque es importante también la mediación, que es un tema que en otras áreas como el área sanitaria, en el área, bueno, incluso civil, se está utilizando. ¿Qué puede aportar también? Hombre, desde el punto de vista de los conflictos, pues la mejor manera de solucionar los conflictos es a través de la mediación, ¿no? Se está haciendo ya en el ámbito de la justicia con diferentes experiencias, incluso la justicia juvenil, en la que existen diferentes experiencias de mediación, la ley de responsabilidad penal de los menores, que tiene que ver al final con los conflictos que se producen en los centros escolares, prima esa mediación, la reparación del daño, la mediación, y en todos los ámbitos se está haciendo, donde también nos hemos encontrado que se está haciendo, pero sin una formación muchas veces adecuada, es en los centros educativos también por parte de profesionales externos, como pueda ser la policía. Un estudio que hicimos para el Ayuntamiento de Madrid, con entrevistas a los agentes tutores, precisamente nos decían eso, si nosotros realizamos mediación. Y las veces en las que hemos solucionado los problemas ha sido a través de la mediación. Por eso, en este título le damos bastante importancia como una de las herramientas fundamentales para solucionar los conflictos. Primero debemos conocerlos, luego vamos a conocer diferentes herramientas, pero sobre todo nos vamos a centrar en la mediación. Y lo que te decía antes, de la parte novedosa en cuanto a la práctica aplicada, es la siguiente, y es que tenemos un trabajo al final de esta formación en el que cada uno de los estudiantes puede aplicar los conocimientos adquiridos a su realidad a través de la elaboración de un programa de convivencia, un plan de convivencia, pero que no sea el plan de convivencia al uso, que también hemos denunciado y hemos dicho aquí, porque hay un estudio también muy interesante por parte de la profesora Fuensanta Cerezo, que es una de las máximas expertas en esta materia en Murcia, que ha analizado los planes de convivencia de las diferentes comunidades autónomas, lo que piden, y ha encontrado una cosa muy interesante, y es que muchos de ellos no parten de la definición de bullying, por ejemplo. Es decir, que se han montado protocolos y se montan protocolos y planes. Yo me he encontrado que muchos, en los colegios en los que asesoraba y con los que estábamos en contacto directo para estos problemas, que muchos eran copiados de otros sitios. Y es que en alguno me encontraba hasta el nombre de otro colegio. En ese caso. Y la práctica del copy-paste empieza a ser un mal endémico. Pero eso tiene que ver también con otra de las cuestiones que tratamos de sacar a la luz, y es que la mayor parte de estos planes, como se hacen desde instancias políticas, de una manera un poco alejada de la realidad y como parches para solucionar problemas urgentes que suelen salir en la prensa, pues se burocratiza de una manera excesiva, y al final pues ¿qué es lo que pasa? Si es que nuestros profesores tienen una carga docente bestial y tienen una cantidad de funciones, y tú lo sabes, Víctor, que estás en contacto permanente con los colegios, como para que cuando surge un problema le tengamos escribiendo casi un atestado policial de 50 folios investigando lo que pasa, cuando muchas veces son problemas muy puntuales que se solucionan con una pequeña tutoría, con una pequeña entrevista con los padres, con una pequeña técnica de mediación, sin llegar a esto. Y cuando ya hablando de esa burocratización y de todos esos procedimientos, como sabes, el sitio educativo va dirigido especialmente también a directivos del ámbito educativo. ¿Crees, qué papel juegan los directores en este ámbito? Hablando también de la responsabilidad incluso penal. Es fundamental. Bueno, no solo entrando en la responsabilidad penal, te lo voy a comentar con dos partes. La primera parte, sabemos que aquellos centros que funcionan mejor en materia de convivencia son los que tienen un equipo directivo formado, implicado, y que conoce cuáles son las herramientas para hacer frente al problema y conoce la realidad de su centro educativo. Y esos son los equipos directivos los que lo tienen que decir. Yo me he encontrado centros en los que existían equipos directivos que pasaban del tema, pero así, literal, y eran todos problemas. Cambió ese equipo directivo, además estuvimos dando una formación, se implicó, y de un curso para otro parecía otro centro, de tener 20, 30, 40 incidencias a tener una o dos. O sea, que lo pudimos evaluar, es decir, esa implicación es fundamental. Y luego nos viene también la otra parte, lo que tú comentabas, el famoso compliance penal, el famoso cumplimiento que tienen que tener las personas jurídicas, y es que hemos tenido una modificación en el año 2015 en nuestra legislación en la que las personas jurídicas, y los colegios lo son, con los públicos es la administración, pero con los concertados y privados es la propia empresa que está detrás, es la propia fundación, la propia asociación, congregación religiosa,
quien sea el titular es una entidad jurídica y como tal tiene responsabilidad penal y tiene una obligación, por llamarlo así, para poder solventar problemas futuros y poder estar exento de esa persona jurídica, en el que se tiene que demostrar que tienen planes de prevención del delito. Y planes de prevención del delito en los colegios son planes de prevención no solo para el blanqueo de capitales, que se hizo por eso, sino están incluidos diferentes delitos pues contra la integridad moral de los alumnos, abusos sexuales, todo ese ámbito está incluido. Y si no existen planes para prevenirlo, pues pueden tener problemas en cuanto surja un problema y no sepan atajarlo o se judicialice. Y hemos visto muchos casos en los que hasta ahora se condenaba a los centros educativos a pagar una indemnización, pero no olvidemos que las entidades jurídicas tienen pena de muerte, es decir, se puede decretar el cierre permanente de esa empresa, de esa organización, en base al incumplimiento de esta normativa. Y por eso pues también es importante, ya no solo la obligación profesional, moral, sino la obligación legal. Muy bien, pues Abel, muchísimas gracias por estar en Radio Éxito Educativo y bueno, permaneceremos siempre... Un placer y ya iba siendo tiempo, Víctor, porque permaneceremos siempre que hay un tema de acoso, acudimos a Abel González, al doctor Abel González, también a Pedro Campoy, que son, digamos, nuestros expertos de referencia. Muchas gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Los ordenadores portátiles han tenido sus inviernos y veranos en lo que se refiere a su uso en educación. Uno de sus momentos álgidos fue la presentación del proyecto One Laptop per Child, un portátil para cada niño, por parte de Nicolás Negroponte, su principal ideólogo en el año 2005. Este proyecto suponía la creación de un dispositivo especialmente diseñado para la educación, con un coste reducido, se hablaba del ordenador de $100. Este bajo precio se conseguía gracias a la eliminación de software propietario y al uso de componentes de hardware más sencillos. Además, y esto es algo que generó muchas críticas, solamente era posible comprarlo en partidas a partir de las 10.000 unidades, ya que estaba pensado para que fuera adquirido por gobiernos, para de esta manera conseguir importantes economías de escala en los fabricantes. La iniciativa One Laptop per Child tuvo mucha repercusión mediática y sirvió para que en muchos ámbitos se comenzara a concebir el uso de ordenadores en el aula bajo una perspectiva de 1 a 1, un ordenador para cada estudiante. Lo habitual hasta entonces era que los colegios tuvieran aulas de informática fijas hacia las que se dirigían los estudiantes desde sus aulas para trabajar con los dispositivos. En este caso eran los dispositivos los que se desplazaban hasta las aulas de los estudiantes. A raíz de esta iniciativa se popularizó una categoría nueva de portátiles, los mini portátiles, con pantallas de aproximadamente 10 pulgadas pensados para niños. Estos dispositivos ya no eran los de OLPC, ya que sí contaban con software propietario y sus componentes de hardware alcanzaban mayores prestaciones. De hecho, su precio habitual no eran los $100, sino que estaban más cercanos a los 300, dependiendo de los modelos. En los años siguientes a estos dos movimientos, muchos países se lanzaron a la compra masiva de portátiles para los estudiantes, en campañas que se concebían como iniciativas sociales para llevar Internet a los hogares. El ordenador del estudiante podía ser utilizado también por las familias. Así sucedió especialmente en muchos países de Latinoamérica. En el caso de España, el gobierno presentó el Plan Escuela 2.0 en el debate sobre el Estado de la Nación de mayo de 2009. El plan se llevó a cabo principalmente, aunque no solo, en las regiones donde gobernaba el mismo partido del gobierno, Andalucía, Castilla-La Mancha, etc., y en Cataluña y el País Vasco. Las principales críticas a todos estos programas tenían que ver con el hecho de que las escuelas no disponían de acceso a Internet de calidad, ya que los dispositivos no se acompañaron en general de formación a los docentes para un uso didáctico de los mismos. Además, tampoco se acompañaron de contenidos. La aparición del iPad en 2010 y las tabletas Android hizo que el foco se desplazara hacia ellas, lo que sumió a los portátiles durante unos años en un cierto olvido. Incluso One Laptop per Child cambió durante un tiempo hacia One Tablet per Child. La fascinación inicial por este tipo de dispositivos se fue difuminando y más recientemente ha vuelto el interés por los portátiles.
La nueva primavera de los portátiles en educación ha tenido lugar después de que se tomara conciencia de que las tabletas son dispositivos para el consumo de contenidos y no tanto para trabajar y producir con ellas. Pero el factor más importante de este resurgir tiene que ver con el lanzamiento de los Chromebooks por parte de Google. Los Chromebooks se concibieron inicialmente como un terminal que solo podía funcionar conectado a Internet, ya que todo su software dependía al 100% de la conexión. Era una opción muy radical de partida, pero que se ha ido popularizando por varias razones. Una de ellas es que poco a poco se ha ido facilitando su uso en entornos sin conexión, y otra es que con el paso del tiempo la conexión a Internet se ha ido haciendo prácticamente ubicua. La principal ventaja de los Chromebooks es su sencillez de uso y de mantenimiento. También el hecho de que un mismo dispositivo puede ser utilizado por varios usuarios sucesivamente de una forma muy limpia, de tal manera que un carrito de portátiles puede desplazarse por las aulas en modelos que ya no están basados necesariamente en un ordenador por alumno, sino que pueden ser varios estudiantes para cada dispositivo a lo largo de una jornada escolar. Es más, lo habitual es que los estudiantes utilicen distintos dispositivos en cada una de sus sesiones, sin tener por qué ser el mismo. Otra de las ventajas de los Chromebooks es su precio contenido. Esta estrategia de precios reducidos ha sido seguida después por sus competidores, con lo que las opciones se han multiplicado. Incluso se han lanzado tabletas bajo este sistema, ampliando aún más el abanico de posibilidades. El tiempo irá marcando cuáles tienen más sentido y dónde. Lo iremos viendo en esta sección. Y hasta aquí el quinto programa de Radio Éxito Educativo. Muchas gracias a nuestros colaboradores Cefudima y School Market. Puedes escuchar todos nuestros audios en iVoox y Spotify. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y, por supuesto, de vuestro diario digital exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Os deseamos una feliz Navidad y un 2020 repleto de éxitos educativos. Y para despedir el año os dejamos con unas felicitaciones y buenos deseos muy especiales para el nuevo año de personalidades y líderes de gran relevancia para nuestra educación. Como presidente de ACADE y en nombre de los centros privados que representa nuestra asociación, quiero desearos a todos unas felices fiestas y un magnífico año 2020. Nuestro deseo para este nuevo año, que va a empezar, es que se haga realidad el sueño de que se logre un pacto educativo que dé a la educación la estabilidad que necesita. Un abrazo. Pues mi deseo para la educación del año 2020 es que por fin alcancemos estabilidad, alcancemos un pacto educativo en el que estén involucradas todos los agentes de la comunidad educativa, que sea un pacto social que dé estabilidad al sistema y que de verdad se haga equipo, se haga conjuntamente, padres, profesores, en general toda la comunidad educativa, y que sea estable y que no sea solamente para el 2020, sino que en el 2040 podamos decir que llevamos 20 años de estabilidad educativa. Queridos amigos de Éxito Educativo, les deseo unas felices fiestas, un próspero año en el que espero que seamos capaces entre todos de seguir contagiando buenas prácticas y mucha pasión educativa. ¡Feliz año! Soy Concha Burgos, rectora de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Mi deseo para este año 2020 es que se consiga un pacto educativo nacional para que sea permanente en el tiempo y a su vez flexible para adaptarlo a la transformación digital en la que está inmersa la sociedad, teniendo presente que la enseñanza es el único motor que puede cambiar el mundo. Os deseo una feliz Navidad y que en este año que comienza alcancéis todos vuestros objetivos. Desde Escuelas Católicas queremos desear a toda la comunidad educativa una feliz Navidad, una Navidad llena de sentido, y que el año 2020 traiga al ámbito educativo estabilidad y entendimiento entre todos, que la calidad, la igualdad y la libertad sean posibles y reales en la educación. Javier Martínez, presidente de Webway. En representación de las cooperativas de enseñanza, os deseo una feliz Navidad y un año 2020 lleno de ilusión y proyectos, en el que todos nosotros seguiremos trabajando por una educación inclusiva, diversa y de calidad.
Aprovecho para agradecer a las familias la confianza que depositan cada día en nosotros y a todas las personas que educamos, su esfuerzo y dedicación para construir un mundo mejor. Hola, soy Julián Martín, responsable de la sección ¿Qué tecnología para qué educación en Éxito Educativo? Quiero desear a todos los escuchantes un muy feliz año 2020 y mi deseo para este año que comienza, mi deseo para la educación, es que todos podamos tener una educación en equidad y en calidad y siempre tendiendo hacia lo mejor. Muy feliz año 2020 a todos. Les habla Arturo de las Heras, presidente de la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia, ANCED, para desearles una feliz Navidad y un próspero 2020. Deseamos que este año que empieza nos traiga felicidad y un pacto educativo integral que permita a nuestros jóvenes y profesionales afrontar con éxito los retos de un mundo más justo y sostenible.